Y nos vamos de inmediato hasta la residencia del expresidente Eduardo Frei, que acaba de recibir al presidente electo José Antonio Kast. Escuchamos. Presidente, siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero, en tantas misiones que he cumplido. Y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile. El día que voté dije, busquemos los grandes acuerdos que van a posibilitar que Chile sea grande. Y por eso he recibido al presidente y en la misma disposición que siempre he tenido, que voy a mantener toda mi vida. Por eso, felicitar, presidente, a su señora, a su familia, desearle el pleno éxito en sus nuevas funciones y que le vaya bien. Muchas gracias, presidente. Gracias, muchas gracias. Yo también quiero agradecerle al presidente Frei. Yo soy solamente presidente electo. Le dije que aquí solo había un presidente en este momento, que es el presidente Frei. Y he buscado, junto con nuestro equipo, junto con Pía, todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias. Por eso le agradecí al presidente Boric la recepción que tuvo de nosotros en el gobierno, el cómo hacer una transición republicana en el amplio sentido de la palabra. Por eso le agradezco tanto al presidente Frei que nos haya recibido con ese concepto de cómo volvemos a que Chile sea un país donde todos tengamos un espacio, un país grande, un país que necesita ser reconocido de nuevo en el mundo como un país seguro, tranquilo, donde las inversiones lleguen. Y si hay alguien que ha hecho mucho por Chile en temas de traer inversión, inversión es trabajo, inversión es calidad de vida, es el presidente Frei, y le agradezco mucho sus consejos, le agradezco mucho su visión de Chile hacia el mundo. Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. No tenemos por qué nosotros asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino solo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas. Lo mismo haré, ya que me va a recibir también la expresidenta Bachelet, lo mismo haré con ella, le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad. Le quiero agradecer a usted, a su familia, la recepción que nos han dado, que sigamos trabajando juntos por Chile desde donde sea, porque ya el solo hecho de que usted esté dispuesto a dar una conferencia, como me ha tocado escucharle varias, en Chile, no he podido seguirle el ritmo en el extranjero, porque tiene un ritmo muy intenso, pero solo escucharlo, defender a Chile, a poner a Chile en primer lugar, ya sea en el extranjero o en cualquier lugar de la patria, es muy importante. Y lo mismo esperamos que pueda hacer la expresidenta Bachelet. En algún momento, cuando ya me toque asumir el mando, lo puede hacer el expresidente Boric. Esta es una manera distinta de enfrentar lo que viene. También le agradecí a mi contendora, a Janet Jara, cuando fue a saludarme, porque esos son gestos republicanos. También le planteé que en algún minuto más adelante ella pudiera mostrarnos cuál es su visión de lo que estamos haciendo, porque también señalé que un gobierno tiene sus partidarios, pero es muy importante la oposición. Hoy en la mañana tuve un momento muy emocionante cuando fuimos a la Fundación San José, y cuando salimos, una señora me dice, yo voté por su competidora, Janet Jara, y le di las gracias por la forma respetuosa en que se refirió a lo que había pasado, y me dijo, a mí me interesa que a Chile le vaya bien. Ese es el espíritu que nosotros queremos plantear. Si todos mantenemos las normas que establece la Constitución, si mantenemos el buen trato, si cuidamos nuestra patria, Chile puede volver a crecer con todos. Y ese es el llamado que hago a la ciudadanía, y por eso le agradezco tanto, presidente, que nos haya dado antes de la elección un momento para poder pensar en ese Chile. No pensando en un hito político, como se interpreta. Sí, se presta para interpretaciones, pero el trasfondo de esa reunión era mucho más que una sola imagen. Y esto ratifica la línea que estamos, que es construir un Chile grande, un Chile donde cada uno tenga una oportunidad. Así que de nuevo le agradezco mucho esta posibilidad de conversar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, se ha producido entonces este encuentro entre el presidente electo José Antonio Kast con el expresidente Eduardo Frei. Recordemos que este encuentro se realizó también una semana después de que José Antonio Kast ganara la primera vuelta, lo que se interpretó como un claro apoyo del expresidente Eduardo Frei a esa candidatura y que precisamente lo tiene en un proceso disciplinario por parte de la democracia cristiana, lo tiene ahí en el Tribunal de Disciplina, Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, y él está entonces también haciendo sus descargos. Esta tarde entonces ha ido hasta la calle Bastán, en la comuna de Las Condes, a saludar a el expresidente Eduardo Frei. Lo hace como presidente electo, destacando varias cosas que quisiera recapitular y compartir con ustedes. El presidente electo ha dicho que le agradece, que está buscando los puntos de encuentro con todos quienes en el pasado puedan haber tenido diferencias. Por eso dice, le agradece al expresidente Frei, le agradece al presidente Boric, que va a ser expresidente cuando la asuma, también a la expresidenta Bachelet, que dice, me va a recibir en su residencia y le agradezco. Él dice que esa es la actitud, que hay que mantener el buen trato, que Chile puede crecer con todos, y destaca del expresidente Frei que ha traído inversión a Chile y que la inversión ha significado mejoras, ha significado trabajo y nuevas oportunidades. Por su parte, el expresidente Eduardo Frei señaló que él siempre ha trabajado por Chile, ha estado dispuesto a colaborar con el progreso y la tranquilidad para que Chile vuelva a ser grande. Lo felicita entonces al presidente electo, le desea éxito. Presidentes que se reunieron también con sus esposas en este encuentro que se ha desarrollado tal como estaba previsto en la casa del exmandatario Eduardo Frei en la calle Bastán, y el presidente electo José Antonio Kast ha marcado y ha mantenido el control de la agenda desde que ha sido electo el domingo pasado, copando los temas, copando la agenda, y de esto vamos a conversar a partir de ahora aquí en el estudio con Macarena Román. Maca, bienvenida. Bueno, ahí lo veíamos, esa fue la última actividad del presidente electo. Durante la mañana asistió a la catedral y ha mantenido, como decíamos, la agenda. Y Mati, se espera que en unos minutos más, luego de esta reunión, asista al velatorio del bombero fallecido durante este jueves, de Paul Valenzuela. Ya lo hizo el presidente Gabriel Boric durante la tarde, a eso de las 1 de la tarde, estuvo en el velatorio. Recordemos, y se espera que hay duelo nacional por... Sí. Regional, de la región metropolitana, el duelo oficial, y también en la comuna de Santiago se estableció primero y después en la región metropolitana. Y José Antonio Kast durante la mañana dijo que él esperaba estar presente también en este velatorio, por supuesto en una tragedia que impacta al mundo de los bomberos, pero a nivel nacional, por supuesto. En ese ámbito entonces no se terminan las actividades acá durante esta jornada de José Antonio Kast, agenda bien copada. Durante la mañana, tú lo decías, estuvo en la coronación o la conmemoración de los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen en nuestro país. En la catedral estuvo ahí presente, ustedes ven la imagen, junto a María Pía Adriasola, quien además también tuvimos una escueta palabra, pero ella diciendo que encantada va a asumir ya su rol como primera dama. Volviendo y partiendo ya con lo último que ha sucedido, que es esta reunión con el expresidente Eduardo Frei, se extendió por cerca de 1 hora y media, parecido al tiempo también en que estuvieron reunidos durante este encuentro antes de la elección, que le causó más de una polémica al exmandatario. Tú lo decías, Mati, fue trasladado hasta el Tribunal Supremo por haberse reunido con el entonces candidato presidencial José Antonio Kast, y porque su partido, la DC, la Falange, estaba detrás y respaldaba como un partido más la candidatura de Janet Jara. Además, se le suspendió la militancia a Eduardo Frei y ese tema continúa siendo analizado por el Tribunal Supremo. De hecho, lo que nos decían hace algunos días es que lo más probable es que no tengamos respuesta antes del próximo año. Quedan 2 semanas, es poco lo que queda, y es muy probable que no se refieran al caso con anterioridad por parte del Tribunal Supremo. Lo que sí es que sí ya hay una respuesta por parte del exmandatario hacia el Tribunal Supremo. Entre las cosas que detalló, dijo que esperaba el cese de la suspensión de su militancia, que eso ya no se sustentaba porque él ya entró en un procedimiento que no debería estar suspendido, y que además pedía la inhabilitación de quienes integran el Tribunal Supremo de la ADC a raíz de que, según él,
considera que se le prejuzgó con esta reunión que se supo, ¿cierto? Y hasta el propio José Antonio Kast lo confirmó, fue solicitada por el equipo del entonces candidato, ahora presidente electo, José Antonio Kast, y que se mantuvo a raíz de que él quería conocer su experiencia y también hablar sobre las eventuales proyecciones. Ahora esta reunión no ha tenido las mismas críticas por parte de la ADC, porque dicen es una reunión protocolar, lo que se espera en una república, sí, claro, más como la de nuestro país. Autoridad, por cierto. Totalmente, y que puede ayudar con su experiencia, al igual como lo va a hacer Michelle Bachelet. Él, José Antonio Kast, ya hablaba de que eso ya era un hecho, que se van a juntar en la residencia de la exmandataria. ¿Cuándo? Es muy probable que se dé entre el lunes y el próximo miércoles. ¿Por qué? Porque dijeron que iba a ser antes de Navidad. Por eso lo más probable ¿Pero podría es que ser este fin de semana? Podría ser el fin de semana, pero es lo que esperamos los medios de comunicación. Que sea, claro, la semana de trabajo. Pero hablábamos con su equipo y nos decían, claro, que no nos podían adelantar, pero que debiese concretarse en específico el día martes. Pero hay que estar atentos entre el lunes y martes, porque antes de la Navidad se va a reunir con la expresidenta, no solo para hablar sobre su experiencia, también sobre un punto no menor, si es que va a apoyar o no va a apoyar a la exmandataria en su carrera por llegar a liderar la ONU. Vamos a escuchar reacciones por parte de la Democracia Cristiana de la secretaria nacional Alejandra Krauss. La reunión entre un expresidente de la República y un presidente electo, no cuando se es candidato en campaña, justamente es de aquellas tradiciones que Chile ha cuidado. Respetar la voluntad soberana del pueblo y contribuir a una transición, a un traspaso de gobierno en forma ordenada, responsable, es de aquellas que nosotros queremos que en el país perduren. Y entendemos también que se va a reunir el presidente electo Kast con la expresidenta Michelle Bachelet también. Distinta, Mati, la postura a la que tuvieron ese día de noviembre en que se reúne Eduardo Frei con José Antonio Kast, donde casi inmediatamente hubo una reunión especial por parte de la directiva de la ADC y que por primera vez en la historia pasaron al Tribunal Supremo a Eduardo Frei, pero por solicitud de la directiva de la ADC, es decir, ahora claro, lo que pasa es que Alejandra Krauss habla ahora de esta reunión, este encuentro que es ex post de las elecciones, donde claramente en una tradición republicana nadie puede restarse a recibir a un presidente electo, sobre todo si eres expresidente de la República. Lo que pasa es que, claro, es un tema distinto cuando todavía es un candidato que no ha sido de su sector. Él dice, yo tengo la facultad de recibir en mi casa al que quiera, pero después hubo una señal pública en medio de la elección. Eso es lo que se le está cuestionando desde la Democracia Cristiana. Totalmente, y que eso no fue correspondido tampoco hacia Yanet Jara, es decir, no hubo una igualdad ante los contendores y menos considerando que él era el adversario de la candidata que respaldaba la Democracia Cristiana. Mati, vamos a seguir en el tema del presidente electo, pero ya en otro ámbito, más bien en el ámbito de la eventual restitución del rol de primera dama, porque eso ya lo podríamos dar como un hecho, que va a asumir María Pía Adriasola como primera dama, un rol que fue extinto por este gobierno, que de hecho traspasó las fundaciones que estaban a cargo de las primeras damas hacia los distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación se quedó con algunas fundaciones y que ahora se va a reponer. Lo que sí han confirmado es que no se va a reponer estando al mando de estas fundaciones, sino que tendría otros roles, como por ejemplo llevar a cabo medidas como Sonrisa de Mujer, que en algún minuto se implementó, entre otras, que vayan en ayuda puntualmente a lo social, a los más vulnerables. Ese es el ámbito que se está estudiando, pueda llevar a cabo María Pía Adriasola. Hoy tuvimos una pequeña reacción respecto a si estaba o no preparada para ya asumir este cargo a partir del 11 de marzo. Ella dice que encantada, que feliz va a asumir ese cargo junto a su marido, mientras lo acompaña obviamente la candidatura, pero ya como presidente electo. Pero esto se da también en el contexto de una polémica. La ministra Orellana, la ministra de la Mujer, al ser consultada, si no me equivoco, por Radio Infinita, ella dice que no considera más bien justo el hecho de que alguien esté en un cargo público solamente por ser pareja de. A lo que responde durante esta jornada la ministra Vallejo y dice, nosotros mantenemos la postura, pero el gobierno entrante tiene la responsabilidad o la facultad de volver a asumir este cargo que nosotros habíamos eliminado. Escuchemos estas reacciones.
¿Preparada para ser primera dama? Pero encantada de serlo. ¿Ah? ¿Y con Bachelet se va a reunir también? No tengo idea porque no sé ni cuál es la agenda, porque yo tengo mi propia agenda, entonces voy al minuto. Nosotros tomamos una decisión en su momento, ¿no? Porque entendíamos o creíamos que efectivamente cargos que manejaban recursos públicos no deberían recaer en familiares del presidente de la República, pero somos respetuosos de la decisión que pueda adoptar la próxima administración en esta materia. Sí. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la ministra apoyando las palabras de la ministra de la Mujer, pero también dando a entender que, claro, el próximo gobierno tendrá la facultad para sumar o no este cargo, que ya es un hecho. Tendremos a una nuevamente primera dama, en este caso, que además María va a vivir en el Pia Palacio de Gobierno. Claro, que ya también le han confirmado aquello y que va a acompañar a su marido, en este caso José Antonio Kast. No los hijos, ya han dicho que los hijos no van a irse a vivir a La Moneda, pero sí ella junto a su marido. Vamos a pasar también a otro tema ligado siempre al presidente electo y que tiene ya relación con lo que se está dejando por escrito en un acuerdo entre lo público, el gobierno, y que se tendrá que llevar al Congreso. En concreto hablamos de el reajuste público que se alcanzó como un acuerdo con el sector público, valga la redundancia, entre el gobierno y también estas comunidades, organizaciones que componen el sector público. Entre las cosas que han causado polémica son, entre comillas, estos amarres. ¿Por qué? Porque dentro de el establecer un reajuste del sector público en los salarios, también se está estableciendo en este proyecto de ley el hecho de que si se quiere despedir, ¿cierto?, desvincular a un funcionario que esté a contrata, no sea llegar y sacarlo de sus funciones, sino que sea válidamente argumentado. Y de hecho, que si tiene más de 2 años o más, esto pueda llegar también hasta la Contraloría. Es decir, si un funcionario que tiene 2 años o más a contrata, podrá acudir a la Contraloría y la Contraloría tendrá que analizar ese texto o ese oficio. Solo se podrá negar si es que el funcionario primero acudió a lo judicial. Van a haber 2 vías en que estos funcionarios van a poder llegar para poder impedir este despido. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en nuestro país, a medida que ha ido avanzando, ¿cierto?, la historia, hay un aumento de funcionarios de contrata y de hecho los de planta son un porcentaje menor en este minuto a los de contrata. Tan así que, por ejemplo, según el Centro de Estudio Horizontal, más de 7 años en promedio tienen los funcionarios a contrata y por eso es que el gobierno, el argumento que da es que no quieren que estas personas lleguen y se desvinculen a raíz de que hay otro color político, porque son personas que en general trascienden los colores políticos más allá del gobierno que esté. Ese es el argumento que da el gobierno. Dice además que en este caso no se estaría impidiendo la desvinculación de quienes son cargos de confianza. Obviamente que los cargos de confianza dejarán La Moneda o los cargos públicos el mismo 11 de marzo, al igual que el gobierno. Pero ahora dicen es bien son los curiosa la figura de la persona a contrata, porque legalmente tú no puedes sobrepasar un tiempo sin tener un contrato de trabajo. Y bueno, eso voy a necesitar una aclaración después, porque... Es que acá el contrato igual tiene un contrato que es de 1 año que se va renovando, ¿cierto? En general es de 1 año y se va renovando, que no es lo mismo que boleteando. Claro, sí. El contrato es el que tiene un tiempo establecido y que se va renovando. Y de hecho, lo que también hablaban, porque ha sido un tema bien discutido este año, es que cuando ya se te renueva 2 o 3 veces, se asume que hay un cargo ya de confianza, de legítima confianza, y que por eso es más difícil desvincularte. Cuestión que dicen desde el gobierno no necesariamente se va a cumplir de aquí en adelante y por eso quieren dejar esa cláusula, podríamos decir, ese artículo plasmado en este reajuste del sector público. ¿Qué dicen desde la oposición, Mati? Que es más bien un amarre, que no necesariamente va a tener el apoyo necesario en el Congreso. Recordemos que es un proyecto de ley que se comenzará a discutir en enero y que ya cuenta con algunas voces oficialistas en contra de esa medida. Por ejemplo, el diputado Marcos Ilavaca. Escuchemos algunas declaraciones respecto a este tema. Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide. Ahí dice el presidente electo, si alguien quiere amarrarse a un cargo, que tenga cuidado, una advertencia de alguna forma que se le pregunta en la vocería a los distintos ministros que entregaron esta instancia, entre ellos al ministro de Hacienda, al ministro del Interior. ¿Cómo lo toman? ¿Es una advertencia? ¿A qué se refiere a andar con cuidado? Las personas que en este minuto están a contrata tendrán que cuidarse de qué. Y eso es lo que intentaron explicar o responder desde el gobierno, diciendo primero,
acá no hay un amarre, segundo, será visto por el Congreso y tercero, insisten en el punto que no se trata de funcionarios de alta confianza, de jefes de gabinete, por ejemplo, entre otros, que están con el gobierno, que obviamente se tienen que ir porque son cargos que duran lo que dura el gobierno, y sino que hablamos de personas que trascienden, que son funciones más bien transversales y que no necesariamente tienen coincidencia con el color político de quien está gobernando en este minuto ni en el futuro. Escuchemos ahora sí declaraciones de este tema. La gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones. No necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno. Y esas personas que tienen una carrera funcionaria son justamente las personas que, a propósito de la ley de reajuste, lo que van a tener acá, que era a su vez una tradición que teníamos en Chile, es que en caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete. Esas personas, en la eventualidad que sean desvinculadas, lo que tiene que ocurrir es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado. Por lo tanto, esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado. En lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, obviamente quienes desempeñan esas funciones cesan el 11 de marzo. Son personas que han participado del gobierno, producto de su compromiso con el proyecto del presidente Boric, y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando. Cuestión distinta es respecto de los funcionarios de carrera, los funcionarios públicos de carrera, y respecto de esa situación en particular se ha hecho la propuesta que, por lo demás, está sometida a consideración del Congreso Nacional a través de un proyecto de ley. Nosotros vamos a mantener lo que ha sido nuestra línea de conducta desde el primer día, voluntad de diálogo para generar acuerdos que sean positivos para el país. Y estamos trabajando por un cambio de mando impecable. Y en ese contexto, esta propuesta en particular va a ser explicada en sede parlamentaria, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus razones, haciendo la distinción entre funcionarios de carrera y funcionarios de confianza. Un tema totalmente de la administración pública, que probablemente los miles de funcionarios a nivel nacional también estarán atentos al respecto, pero ya lo decíamos, es cierto, según el Centro de Estudios Horizontal, al menos el promedio de quienes están a contrata en este minuto en nuestro país pasa los 7 años, es decir, es una carrera que ya uno puede hablar de que existe una confianza en este trabajador y además, que no necesariamente hay que despedirlo. Claro, y que se extiende, como han sido pendulares las elecciones, se extiende por más, o sea, va más allá de un color político. Total, porque hemos pasado de distintos colores y ahora sin duda el gobierno que viene es distante al actual gobierno y parece que por eso quieren dejar entonces este artículo ahí establecido en un proyecto de ley, eso sí, que tendrá que analizarse en el Congreso a partir, Mati, del 5 de enero comienza la discusión de este reajuste al sector público. Muy bien, Macarena Román, muchísimas gracias. Gracias, Mati, nos vemos. Y nosotros a esta hora vamos a revisar lo que fue durante esta jornada la formalización a los funcionarios de Gendarmería, que recuerden ustedes fueron sorprendidos en un procedimiento que llevó a cabo la Fiscalía con la PDI. Fue el primer día de formalización de estos 47 gendarmes involucrados en este caso que se ha llamado Operación Apocalipsis. Vamos a revisar a partir de ahora cuáles fueron los puntos más importantes de esta primera audiencia y de eso nos va a contar Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, una jornada importante, la primera audiencia de esta larga formalización que será de lo que fue denominado como la Operación Apocalipsis, donde fueron detenidos un grupo importante de gendarmes y también personas civiles que se dedicaban, podríamos decir, ya casi a un negocio al interior de los recintos penitenciarios, ingresando sustancias ilícitas, ingresando de manera irregular visitas a estos centros penitenciarios, en particular el de San Joaquín y Santiago 1, y esta jornada, como ya lo decíamos, fue la primera de varias que se espera que incluso se extiendan hasta la próxima semana. Son en total 70 imputados, 47 de ellos funcionarios de Gendarmería que ya han sido dados de baja y también 23 civiles, pero no todos operaban juntos, sino que son distintas agrupaciones, cerca de 9 agrupaciones criminales con algunos solamente presencia de civiles, otros con presencia de civiles y gendarmes y otros netamente con funcionarios de Gendarmería. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores a qué se dedicaban finalmente estos grupos criminales: al ingreso de sustancias ilícitas, desde droga, alcohol
incluso celulares, cargadores de estos mismos chips, y para lo cual tenían tarifa. La vez pasada ya detallábamos, por ejemplo, el tarifario que tenían para el ingreso de celulares. 350.000 a 400.000 pesos le podía cobrar a usted ingresar un teléfono celular de manera irregular a uno de estos recintos penitenciarios. 50.000 si quería hacerlo con el cargador y 15.000 extra más para lo que podía ser la internación de los chips para estos teléfonos celulares. Así que es totalmente podríamos decir, un escándalo el que ha generado entre las autoridades al interior de Gendarmería, lo que se ha ido conociendo a raíz de estos antecedentes, que es una carpeta investigativa de más de 10.000 páginas, según lo que hemos podido conversar con los abogados que están participando como intervinientes. Una jornada que costó que comenzara, considerando la gran cantidad de imputados, la gran cantidad de abogados. Se tuvo que hacer en 2 salas de audiencia esta formalización, que, como ya lo decíamos, todavía queda que el día de mañana continúe con su exposición el Ministerio Público detallando cada una de las participaciones de estos grupos de imputados. Tenemos declaraciones del fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, precisamente refiriéndose a cuáles eran las organizaciones que participaban en estos hechos y el detalle de los delitos que se le está imputando a estos. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Hay agrupaciones que nosotros denominamos manillas y hay otras agrupaciones que operan al interior del establecimiento. El grupo de, el total de agrupaciones que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla, es decir, estas personas que bajo distintas modalidades, de distintas dinámicas, ingresan espesas al interior del establecimiento, y otras que operan al interior del establecimiento, que son integradas fundamentalmente por funcionarios de Gendarmería. Son 9 asociaciones criminales y obviamente esto no es lineal. Hay interacción entre ellas, hay funcionarios que se repiten interactuando con más de una asociación, y por eso que es muy importante la exposición clara de los hechos, como lo hemos ido haciendo, para que el tribunal también vaya conociendo de la dinámica que se está proponiendo en la imputación. Lo importante, lo relevante, es que todo esto va a quedar justificado cuando entreguemos los antecedentes para efectos de las medidas cautelares, y lo impactante también es la cantidad de los montos que manejaban estas asociaciones a través de la transferencia. Entonces el detalle de las agrupaciones, a qué se dedicaba cada una. Son 9 en total, 7 que se dedicaban a esto de las manillas, que se les denomina como manillas a las personas que ingresan precisamente estos artículos prohibidos al interior de nuestros centros penitenciarios. Pero podríamos también detallar, incluso con el lenguaje que se utiliza al interior de estos recintos carcelarios, las actividades que se realizaban, porque incluso tenían actividades particulares que se realizaban al interior. Por ejemplo, el llamado delivery que conocimos durante esta formalización. ¿Qué se preguntará usted? ¿Qué es el delivery? Los funcionarios de Gendarmería ingresan productos prohibidos a solicitud de los propios internos, recibiendo pagos en efectivo o en transferencias. Y esto también es relevante porque los pagos no se realizaban solo de una manera, sino que eran de diversos pagos. Puede ser en efectivo o en transferencia. Claramente, y en la explicación que da el Ministerio Público, en efectivo es mucho más difícil hacer el seguimiento del dinero. Otras actividades, la feria, los propios gendarmes comercializaban bienes ilegales dentro del penal, imponiendo precios abusivos. Otro de los hechos, el rescate, la reventa de especies que eran incautadas en propios allanamientos realizados al interior de estos recintos carcelarios. O sea, se los quitaban a los reos, a los internos, ya sea un celular o a cualquier artículo que estuviese prohibido, y posteriormente procedían a revendérselo. Muy llamativo este hecho en particular. Y también el llamado cambio de camiseta. ¿A qué se refieren con esto? El traslado irregular de algún módulo a otro a cambio de dinero. O sea, son varias las actividades que realizaban tanto los internos como también los funcionarios de Gendarmería. ¿Por qué solamente estamos viendo a funcionarios ya externos, a terceros en esta formalización? Bueno, la explicación la tiene a continuación el fiscal también Marcos Pastén. ¿Y por qué no se está formalizando a los internos que participaban de estas actividades? Pasemos a revisar aquella explicación. Si nosotros nos pudiésemos abocado a investigar esas aristas como un foco principal, créame que dificulto que hubiéramos podido estar hoy día en esta audiencia. La extensión, la magnitud. Imagínense usted que nosotros analizamos 9.000 RUT, 9.000 transferencias asociadas a 9.000 RUT. Nosotros tuvimos en un momento determinado hasta 100 escuchas vigentes, lo que implica más de 3.000 horas de conversación.
solo para investigar los delitos de cohecho, soborno, asociación criminal y lavado de activos. Por lo tanto, evidentemente uno quisiera abarcar todos los fenómenos, pero también hay que tomar decisiones que hagan que estas investigaciones en la práctica puedan desarrollarse. Si ya con eso tenemos esta magnitud del fenómeno, imagínense, hubiésemos abocado a otros. Bueno, hubo algunos abogados defensores que durante el inicio de esta jornada estaban alegando algún tipo de ilegalidad en la detención de estos imputados por temas jurídicos. Dicen que hay una ley que no debería correr para la ampliación de esta detención. Aquellas reclamaciones las pasamos a revisar a continuación. Que no están obligados a hacer la denuncia. Además, este es un ámbito en que una persona que está proponiéndole cuestiones ilícitas comprenderá que son gente peligrosa, no es para andarlos denunciando, ellos protegen su trabajo. Los representados dicen, nunca hemos ingresado a nada irregular, no tenemos nada que ver. Eso es lo que a usted le han dicho y le han planteado, ¿no? Exacto. Perfecto. Y siempre a ellos les ha molestado y siempre ellos, me consta que ellos han ahuyentado a la gente que saben, digamos, que no son como ellos. Nuestro parecer como Defensoría Penal Pública es que la extensión de la ampliación, o la ampliación de la detención, mejor dicho, no se hizo conforme a derecho, toda vez que la normativa que permite dicha extensión es reciente, del mes de septiembre del año anterior, y los hechos investigados y formalizados datan de antes. Por consiguiente, se aplica la ley que es más favorable al procesal penal, que es la antigua. El tema es que es una causa con un volumen demasiado elevado de imputados e imputadas, y ocurre precisamente que las unidades policiales no están acondicionadas para mantener más de 24 horas a los imputados detenidos, que es la norma legal que obliga a poner a la disposición del juez respectivo. Claramente hubo ciertos inconvenientes en algunas unidades policiales, no en todas, pero eso ya fue mejorado a medida que fuimos con nosotros tomando conocimiento de la situación. Ahora bien, esto ya no va a tener esta dinámica porque ya está en el recinto propiamente de Gendarmería. Bueno, Matilde, quienes nos escuchan, esta audiencia continuará el día de mañana. A las 10 de la mañana se retomará con la exposición del Ministerio Público y según lo que hemos podido reportear, se espera que se solicite la prisión preventiva para los 70 imputados, sin distinción. Así que hay que estar atentos y muy probablemente esta audiencia se extienda hasta la próxima semana, Matilde. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta información que actualiza todo lo que conocimos cuando se realizó este operativo en distintas cárceles del país. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir ahondando precisamente en este tema. Vamos a tomar contacto a esta hora con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para hablar de este y otros temas también. Ministro, muchísimas gracias por el contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está? Buenas tardes. Ministro, a propósito de lo que recién nos informaba Miguel Ángel Araya, los gendarmes que quedan en prisión preventiva pasan a recintos de gendarmería. ¿A usted le da garantía de que efectivamente se cumpla como corresponde esta prisión hasta que sean formalizados y se pida las cautelares? Bueno, es que es el mecanismo que nosotros tenemos en nuestro país. En situaciones previas hemos tenido distribuciones similares sin ningún tipo de inconveniente. La discusión posterior a las cautelares, según se defina en el caso de prisión preventiva, es un asunto que ya ha evaluado Gendarmería desde antes que se desarrollara este operativo, de modo de poder garantizar adecuadamente la segregación. Pero es un asunto que Gendarmería y el Ministerio de Justicia, al igual que el Ministerio de Seguridad, habían evaluado previamente. Ministro, ¿cuánto le preocupa al Ministerio, al Gobierno, que se hayan, de acuerdo a lo que se detallaba hoy día en esta audiencia de formalización, que estaban operando 9 organizaciones en distintos recintos penales? Generalmente uno conoce la punta. ¿Qué extensión podría tener la investigación de los ilícitos que está recién comenzando? Como bien sabe, y probablemente ya lo hemos conversado con anterioridad, usted estuvo días atrás también con el ministro Gajardo, esto responde a una estrategia de foco investigativo en cárceles que el gobierno había impulsado desde el principio de su administración, y con el arribo del fiscal Ángel Valencia se pudo concretar en marzo del 2023. A partir de eso se formó un foco investigativo. En el caso de la región metropolitana, ese foco investigativo está a cargo del fiscal Pastén, y ahí hay un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones, también con el Grupo de Investigación Criminal de Gendarmería,
Y eso nos ha permitido avanzar ya en 4 procedimientos que son relevantes. Uno, en el caso de tráfico de armas en La Serena. El segundo, el que estaba vinculado a ingresos irregulares y elementos prohibidos en Alto Bonito, en Puerto Montt. El tercero, que estuvo vinculado a drogas y también donde había compromiso de funcionarios de Gendarmería, que es el caso de Alto Hospicio, que fue otro procedimiento que nosotros también seguimos desde madrugada con el ministro Gajardo, y este es el cuarto y probablemente el más significativo, no solo por la magnitud del número de personas involucradas, sino por la manera en que estaba estructurada la distribución de una especie de mercado al interior de la cárcel. Es extremadamente grave, sobre todo por la forma en que estaba estructurado el cohecho y la manera en que tenían distribuido entonces las exacciones ilícitas y las ganancias que obtenían a partir de eso. La formalización ha comenzado hoy, pero más o menos las cuestiones generales el Ministerio Público ya las ha informado, se informaron más o menos en su contenido la mañana en que se hizo el operativo. Son más de 6.000 millones de pesos que hasta ahora están asociados a transacciones que tienen registro, ¿no? Probablemente los beneficios son mucho mayores y en la medida que avance la formalización van a entregarse otro tipo de antecedentes que son relevantes para poder evaluar la magnitud y la estructura que tenían. Estas son investigaciones que están tomando hechos de los últimos 5 años, para que también creo que es importante que observemos el nivel de regularidad y distribución que tenía este grupo de gendarmes en la Comisión de Estos Ilícitos. Ministro, aquí estamos hablando de este tráfico de elementos prohibidos, tanto de ya sustancias ilícitas como las drogas, hasta teléfonos celulares, paquetes de comida, etcétera. Por eso gendarmes cobraban. Gendarmes que uno puede decir ya a esta altura no tienen el nivel de probidad necesario para cumplir una función como la que desempeñan. Dicho todo esto, estamos hablando de delitos cometidos por gendarmes para ganar recursos, pero nada de esto da cuenta de algo que pudiera ser tal vez más peligroso, que es la cooptación de funcionarios públicos por parte de organizaciones criminales. ¿Hay también en esta investigación algo que pudiera generar un nexo con ese tipo de delitos? Porque sabemos que las organizaciones criminales, por donde primero parten es por las policías y organismos de seguridad. Sí, a ver, lo primero, no es posible la expansión de organizaciones criminales sin el concierto de funcionarios públicos, ¿no? Por eso la expansión del crimen organizado requiere de corromper funcionarios y por eso atacar la corrupción es una manera de combatir el crimen, también el crimen desde el punto de vista de organizaciones criminales. Y ese tema es clave para poder comprender por qué esta estrategia ha sido tan intensa por parte del Ministerio Público y por parte del Gobierno en este ámbito, ¿no? Atacar fuertemente la corrupción en Gendarmería es una manera de establecer un dique muy severo en los contactos ilícitos que esos funcionarios podrían tener o eventualmente tienen con organizaciones criminales. En otros términos, ya no solo para administrar o gestionar la cárcel como un espacio de recursos escasos donde obtienen beneficios exorbitantes por medio de pago y por lo tanto la comisión de un delito que es el cohecho, sino que en ese contacto y en esa relación concertarse para cometer delitos en el exterior. Así es. O bien para amedrentar a terceros, en el fondo, ¿no? Esta es una investigación que está focalizada en los delitos de cohecho, lavado de activos, asociación criminal. Ahí está focalizada, pero yo creo que es conveniente, y nosotros hemos tomado esa precaución de advertir que estas son investigaciones que están en curso. El foco investigativo de cárcel es un foco que precisamente está abordando estos aspectos, pero también los otros a los cuales usted ha indicado. Pero esos son asuntos que se informarán según avancen en las distintas investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público. Esta, por cierto, no es la única, y la profundidad de esta investigación, sobre todo desde el punto de vista de las medidas intrusivas, de la forma o no en que pueden colaborar las personas imputadas hasta ahora, es clave para poder ir viendo la desarticulación de esta estructura en términos más amplios.
Claro, porque a la luz de esto uno recuerda eventos pasados como la liberación, entre comillas, por error de una persona que había cometido, había participado en la comisión de un asesinato bastante de connotación pública bastante grande, y uno se pregunta ahí, claro, ¿fue un error o aquí también entraron a operar otras cosas y hay estos pagos para que se cometan ciertos errores? Eso es uno. Y lo otro, las coronas de flores que han amenazado a funcionarios de Gendarmería, que de acuerdo a las investigaciones han sido por datos entregados por otros gendarmes a los reos, a los internos, que han sido los que finalmente han enviado estas amenazas. Bueno, son investigaciones que están en curso y efectivamente tienen que ver con amenazas que han existido contra oficiales penitenciarios como mecanismo de amedrentamiento. Existen querellas que se han interpuesto al respecto. El gobierno ha dicho que no solo son acciones ilícitas, sino que son sencillamente intolerables y por lo tanto se va a proteger a los funcionarios que corresponden a esos ámbitos, y da cuenta de estas relaciones ilícitas que puedan existir entre algunos funcionarios penitenciarios con algunas personas privadas de libertad. Ojo, que uno de los aspectos que puede pasar no es simplemente que alguna organización criminal pudiera captar a funcionarios públicos, sino que, ojo, y esto es importante ir observándolo en este tipo de casos, cómo esos funcionarios penitenciarios pueden estar ocupando determinadas personas o redes de las personas privadas de libertad para su propio beneficio, que es la otra forma también de verlo. O también que puedan ser víctimas de extorsión. Compleja. Sí, pero hasta ahora, para ser franco, esta investigación apunta hacia cohecho y lavado de activos, donde no existe ningún antecedente, por lo menos de los que se han exhibido hasta ahora, que dé cuenta de extorsión hacia los funcionarios públicos. Ahora, ministro, ahora estamos hablando de 47 gendarmes, 44 que fueron por estas órdenes iniciales, 3 en flagrancia. ¿Cómo queda la institución? ¿Cuán rápido se pueden reponer funcionarios que sabemos necesitan una preparación? Esto representa el 10% en algunos penales de personas que salen. Bueno, el 10% de Santiago 1 específicamente. Recuerde que esta es una investigación que está muy concentrada ahí. En Santiago 1. En Santiago 1 se realizan operativos en otros 8 penales, principalmente porque miembros de esta organización, en el caso de los funcionarios de Gendarmería, se habían trasladado a otros penales en el fondo, ¿no? Lo segundo, y que yo creo que es importante tenerlo presente, porque hay veces cuando las cosas funcionan, se dan como obvias, pero las cosas no son obvias. Esta es una investigación que tiene bastantes meses, que ha sido objeto de una investigación muy rigurosa por parte del fiscal Pastén y su equipo, con el equipo de la Policía de Investigaciones, y cuya intervención en centros penitenciarios tiene muchísima complejidad. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, en la zona de Pedro Montt, nosotros debiéramos tener aproximadamente entre Santiago 1 y la expenitenciaría cerca de 15.000 personas privadas de libertad. O sea, aproximadamente cerca de ese número. Entonces, es un centro, un barrio penitenciario que tiene una alta concentración, y por lo tanto la intervención en ese lugar tiene que ser muy quirúrgica desde el punto de vista de la intervención por parte de las órdenes de ingreso y registro, porque tiene personas privadas de libertad y hay contingencias que uno tiene necesario que administrar, entre otras evitar que se pudieran realizar alteraciones al penal. Y en tercer lugar, lo que usted apunta, es decir, que el penal siga funcionando con normalidad. Estos son penales que están al lado del Centro de Justicia, donde se realizan audiencias desde muy temprana hora de la mañana. Bueno, ¿qué sucedió? Las órdenes comenzaron a ejecutarse a partir de las 3 de la mañana, se hicieron con mucha tranquilidad, sin alteración de los centros penitenciarios, y la salida de las personas privadas de libertad del desencierro, al igual que los traslados a sus audiencias, se realizó con total normalidad. ¿Eso por qué fue posible? Fue posible, primero, por un gran trabajo de programación y planificación por parte del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería. Lo segundo, para un orden de magnitud, ¿cuántos funcionarios participaron en esto? Cerca de 190 aproximadamente de Gendarmería exclusivamente dedicados a esta intervención, más de cerca de 600 funcionarios de la Policía de Investigaciones y otros tantos de Carabineros, entre Control de Orden Público, Radio Patrulla y GOPEC, para resguardar adecuadamente esa zona. Por lo tanto, la planificación que se realizó
permitió el control del penal muy tempranamente y la sustitución del personal necesario. Ese es un penal que, como ha informado Gendarmería, se encuentra actualmente intervenido y eso permite que pueda funcionar con normalidad. Todo eso sencillamente es posible porque se realizó una coordinación y una planificación muy precisa y adecuada. Y quiero rescatar este punto porque muchos lo dan por obvio, pero intervenir ese volumen de personas a esa hora de la madrugada en un recintos penales de estas características requería de mucha precisión y no se produjo ninguna alteración e inconveniente. Ministro, a raíz de lo que conocimos, el presidente anunció una reforma grande, una reforma constitucional que permita que Gendarmería pase a depender del ministerio que es Seguridad Pública. Eso se necesita una reforma constitucional y eso es lo que se va a enviar. ¿Cuándo se va a enviar este proyecto? Sí, en las próximas 2 semanas nosotros tenemos receso legislativo, es decir, el Congreso no va a funcionar ni la próxima semana ni la subsiguiente por las festividades de final de año, pero comienza a partir de la primera semana de enero, el 4 o el 5 de enero, y para esa fecha la reforma constitucional va a estar ingresada. Como usted bien sabe, bien lo ha indicado, las fuerzas de orden y seguridad pública están expresamente descritas en la Constitución en el artículo 101. Y esto lleva a que Gendarmería pase a ser una institución de orden y seguridad pública con todos los efectos legales y constitucionales que eso tiene, separando reinserción en una institución distinta. A esa institución, a cargo de la reinserción, debiera quedar el Ministerio de Justicia y Gendarmería como una institución de orden y seguridad pública en el Ministerio de Seguridad. Es una reforma indispensable, necesaria, una necesidad hace muchísimos años en nuestro país, que han tratado de llevar a cabo muchos gobiernos y que el periodo que nosotros tenemos para resolver esto, como se ha conversado con las distintas bancadas, es durante el mes de enero, de modo que la próxima administración, cuando arribe, tenga este problema resuelto desde el punto de vista de la dependencia y simplemente quede la implementación. Ya, y eso es bien importante porque el presidente también anunciaba que lo había comentado con el presidente electo, José Antonio Kast, en su primera visita a La Moneda, y siendo solamente la dependencia debiera ser una reforma constitucional de trámite tal vez rápido, porque también ahí es solamente la dependencia o también se detallan las funciones. No, por ahora es la dependencia y en la norma transitoria viene las reglas de plazo para el proyecto de ley, más bien que está pensado en el proyecto de ley de la institucionalidad de reinserción dependiente del Ministerio de Justicia. Pero el hecho de aprobar la reforma constitucional de la dependencia y lo más relevante, más que de la dependencia, de la calificación constitucional de una institución de orden y seguridad pública, eso tendrá efectos inmediatos. Inmediato, ya, perfecto, porque lo otro puede ser más largo y dado el programa de gobierno de la nueva administración pudiera tener funciones distintas, el régimen carcelario, bueno, eso es materia de otra conversación. Pero respecto a esto, hoy día, o sea, he visto en los últimos días que el director de Gendarmería ha dicho que hay temor e incertidumbre en sus filas por estos anuncios de reformas estructurales y sabemos que cuando hay temor e incertidumbre en filas que son sindicalizadas, pudieran haber problemas mayores. Sí, la inquietud planteada por el director Pérez más bien es para transmitirle tranquilidad a los funcionarios de Gendarmería. Esta reforma, este cambio estructural no significa ninguna pérdida de beneficios ni de derechos, por el contrario, son estatutos legales. Más bien, el hecho de pasar a ser una institución de orden y seguridad pública le da una connotación distinta y probablemente una dimensión de derecho algo más robusta de la que tienen en la actualidad. Lo que sí tiene un efecto que es inmediato, y es que las instituciones de orden y seguridad pública, de acuerdo a la ley, no pueden tener asociaciones de funcionarios, lo cual es obvio, ¿no? Usted no puede tener sindicatos con armas. Y esa es la razón, ese es uno de los impactos directos. El impacto sobre los funcionarios es más bien, yo creo que, sobre todo para la planta 1 y 2, donde se encuentran los oficiales y los funcionarios penitenciarios, supone una robustez de su sistema institucional. Para los funcionarios de la planta 3, que son los civiles dedicados esencialmente a reinserción, también es una oportunidad en un servicio público, por cierto, distinto. Ya, pero pierden el derecho a generar, o sea, a organizarse, a realizar huelgas. Es que en Chile no existe, los funcionarios públicos no pueden ir a huelga. Bueno, pero en segundo lugar, en Chile la ley impide, sí, no está bien, la ley impide que las instituciones de orden y seguridad pública
tengan asociaciones por una razón extremadamente simple. Usted no puede tener asociaciones con armas, es como evidente en el fondo, ¿no? Ese es uno de los impactos directos e inmediatos y es una de las consecuencias de la reforma estructural. Nosotros nos tenemos que tomar en serio la institución penitenciaria y eso supone no solo su dependencia, sino que su naturaleza, su identidad. Ministro, el Ministerio de Justicia es custodiado por Gendarmería. En este lapso de cambios institucionales, ¿no sería conveniente que estuviera bajo la custodia de otro organismo policial? Puede ser un asunto que hay que ver, eso es un tema que está a nivel legal, de acuerdo a la ley, que es una norma muy antigua. En Chile, el resguardo de del Palacio de los Tribunales y del Ministerio de Justicia, esto legalmente está a cargo de Gendarmería. Eso es un asunto legal, no altera este cambio estructural, un asunto que podría ajustarse normativamente de otro modo, pero por ahora eso no tiene un cambio producto de esta reforma, este cambio de dependencia y de naturaleza jurídica. Ahora, ¿esta reforma constitucional debiera quedar aprobada bajo la administración del presidente Boric? Debiera quedar resuelta, sí. Yo hablaría, en este periodo legislativo, es conveniente que el próximo periodo legislativo y la próxima administración tenga este tema resuelto. Yo creo que es conveniente para el país, es una reforma indispensable. Y es conveniente también para que la próxima administración pueda iniciar su gestión en materia de seguridad pública con este tema resuelto. Usted hablaba, bueno, tangencialmente, que quiero aprovechar su expertise en el tema de justicia porque se aprobó la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hemos tenido recién el cambio de presidencia en la Corte Suprema. ¿Cómo califica el año para la justicia en general a raíz de estos casos de corrupción que se están investigando? No, tiene dos dimensiones, ¿no? Una que uno podría ser es la negativa, ¿no? Es decir, el funcionamiento del sistema de justicia es clave y la robustez institucional es clave para el funcionamiento del sistema democrático, pero especialmente es clave la confianza sobre las instituciones. Entonces, cuando vienen estas tensiones, especialmente los tribunales superiores, cuando están y pueden estar vinculados a temas de corrupción, tiene un impacto más allá del Poder Judicial, tiene un impacto en la confianza en el sistema de justicia. Este es un fenómeno que nosotros vivimos en la década de los 90, quiero recordar, y que dio origen a unas reformas bien estructurales, a finales de los 90, principios del 2000. La Corte había desarrollado una trayectoria muy significativa en los procesos de implementación de reforma. Yo creo que había logrado una reputación muy relevante en términos de estar resolviendo los temas trascendentales del país en el Palacio de Tribunales con una perspectiva y con mucha transparencia en el fondo. Entonces, yo diría que este año y el año pasado han sido años muy difíciles para el sistema de justicia, pero tiene esta otra dimensión. Y es que el sistema institucional es capaz de reaccionar frente a eso sin alterar la continuidad institucional. Yo creo que han sido momentos complejos y tristes para el Poder Judicial. Yo lo diría especialmente para la Corte Suprema, como usted sabe, además por mi trabajo o mis razones anteriores, sí. Yo me he dedicado a escribir sobre ella, ¿no? Sobre los fallos, además. Y sobre la Corte y su trayectoria. Yo creo que este es un momento complejo para la Corte, pero la Corte está saliendo adecuadamente de él. Y creo que es muy simbólico y muy relevante el respetar la tradición en los presidentes de la Corte. Creo que es un gran nombre para este periodo la presidencia de la ministra Ana Gloria Chevesich. Y voy a dar 3 razones para eso. La primera tiene que ver con su trayectoria judicial. La trayectoria judicial de ella, sobre todo el punto de vista de la forma en modo en que entiende el derecho, la forma en que se aplica y el respeto a esas reglas, creo que es indiscutible desde su trayectoria de ministra de Corte hasta llegar a la Corte Suprema. La segunda tiene que ver con su impecable hoja de vida en materia de probidad. Ella es una persona a la cual muchos los podrían imputar su severidad, pero estos son los tiempos en que la Corte requiere de ese mensaje de severidad para transmitir también confianza y tranquilidad. Y la tercera, que no es menor, que es un asunto que yo lo dije desde que llegué como ministro de Justicia en su oportunidad, es la primera mujer en ser presidenta de la Corte cuando la Corte ha cumplido recién 200 años y eso tiene un impacto muy significativo como cambio de ciclo también para la Corte. Entonces yo creo que ha sido 2 años difíciles, pero creo que se proyecta también con la presidencia de la ministra Chevesich
como un periodo de reconstrucción que es clave para el Poder Judicial y que es clave para la confianza en el funcionamiento del mismo. ¿Y cómo ve la señal de que haya sido por unanimidad? Bueno, tiene que ver bastante con las lecturas internas. En el fondo, los últimos procesos han sido con votaciones, este ha sido prácticamente por aclamación al ser por unanimidad, y eso es un mensaje también del Pleno de la Corte desde el punto de vista de lo que implica estar alineado con la presidencia y lo que ese símbolo significa en el caso de la ministra Chevesic para el periodo que viene. Yo creo que es una gran noticia que además hubiese sido de modo unánime. Ahora, ministro, es complejo porque durante los próximos días este despeje con la querella de capítulo permite que se le pueda formalizar, eventualmente pedir medidas cautelares que pudieran ser prisión preventiva. Sería la primera vez que un ministro de la Corte Suprema está en prisión preventiva o estaría en prisión preventiva poniéndolo en condicional, porque eso no ocurrió. Tenemos al ministro Simpertigui que está ahí también investigado. Esta investigación pudiera a lo mejor abrir otros casos. ¿Va a seguir un tiempo complejo para nuestro sistema de justicia y para los tribunales? A ver, yo creo que el caso de la ex ministra Viganco ya tuvo su remoción y su acusación constitucional. Esto era el camino de la investigación penal. Y eso ya tiene una ruta y ya dejó el Poder Judicial hace un tiempo. Y lo clave va a ser la posición del Ministerio Público, los argumentos de su defensa. Yo creo que eso tiene un camino que va a avanzar y cómo se resuelva la formalización y las medidas cautelares es un asunto que yo creo que es mejor ser prudente desde el punto de vista de cómo se debate el asunto en audiencia, en el fondo. En el caso del ministro Simpertegui, la acusación constitucional se resuelve el día lunes en el Senado. Y yo vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que estos han golpeado intensamente a la Corte, pero yo creo que también la Corte tiene esta oportunidad de poder reconstruir mirando hacia el futuro, asumiendo que estos son hechos que ya están siendo investigados, que han tenido un nivel de profundidad que ha afectado no solo en la Corte Suprema, sino que también en las Cortes de Apelaciones, pero que yo creo que ya tiene un encauce institucional con las investigaciones del Ministerio Público y una resolución sobre los procesos de nominación que se han formulado. Los 4 otros ministros que se han nominado en la Corte Suprema durante este periodo son jueces de impecable trayectoria, que yo creo que también es un buen augurio, ¿no? Yo también creo que pondría énfasis en los perfiles de los 4 últimos ministros, ¿no? De la ministra Jessica González, de la ministra Mireya, de lo que ha sido el nombramiento también del ministro Omar Astudillo. O sea, son jueces que cuando uno ve sus trayectorias como ministros de Corte de Apelaciones, son trayectorias impecables y que responden a este nuevo sello, yo diría muy en la línea de lo que representa la ministra Ana Gloria Chevesic. Y esos nombramientos en este periodo, el gobierno con el Senado ha tenido mucho cuidado de que cumplan con ese perfil. Por eso yo más bien miro hacia adelante en el caso de la Corte y habiendo pasado momentos difíciles, creo que también se proyecta con un periodo de reconstrucción que es bastante sólido. Ministro, ¿le frustra al gobierno no haber podido llevar a cabo la reforma, al menos al sistema de nombramiento? Usted me toca un área sensible, además. Yo creo que es una de las reformas de todo lo que hemos vivido es crónica de una muerte anunciada. Muchas de las debilidades del proceso de nominación, no tanto del ministro de Corte Suprema, sino que lo que sucede en el sistema institucional agua abajo está ampliamente documentado en Chile, pero no solo el sistema de nombramiento, sino que también el sistema de gestión administrativa, separar el gobierno judicial de la función jurisdiccional. Está muy documentado, está muy estudiado en Chile de finales de los 80, fue debate en los 2 últimos procesos de constituyentes. Más que frustrarle al gobierno, yo creo que sigue siendo una reforma necesaria e indispensable y creo que hoy día, en el contexto que hemos vivido, más justificada que nunca, en el fondo, ¿no? Esperemos que avance. Yo creo que ha habido acuerdo, el ministro Gajardo ha seguido tramitando ese proyecto y en cualquier caso, ojalá lo pudiéramos despachar antes de este periodo legislativo y si no, ojalá en el transcurso del año 2026.
Ministro, hay un caso bien importante también, porque no solamente tiene ribetes judiciales, sino que eventualmente políticos. Se cerró la investigación contra los piratas por el caso Ojeda. La Fiscalía tiene 10 días para acusar. ¿Qué espera de este proceso? Esta es una investigación, creo, muy profunda. El fiscal Barro y su equipo ha desarrollado una investigación que yo creo que vamos a ver su impacto en la acusación. Yo creo que se ha dedicado mucho tiempo, muchos recursos, mucha visión estratégica. El gobierno ha apoyado cada una de las orientaciones y de la visión estratégica que esta investigación ha tenido, y nosotros esperamos que esa acusación sea muy robusta, como ha sido toda la investigación hasta ahora. Y finalmente, ministro, voy a sacar. En otro tema que se está debatiendo ahora, y también finalmente apelo a su expertise en derecho administrativo, ¿qué pasa con los despidos y esto que está denunciando la oposición de que el gobierno quiere amarrar a los funcionarios públicos a contrata? Y me gustaría que nos explicara un poco más respecto a los funcionarios a contrata, porque pareciera que el Estado es el peor empleador del mundo al tener personas con más de 7 años a contrata. No, esto sería como para que ustedes tuviéramos una larga conversación, pero en términos sencillos tenemos lo siguiente. En Chile nosotros tenemos el sistema institucional lo que busca es que usted tenga funcionarios permanentes en la planta, transitorios en la contrata y muy excepcionales en honorario. Por distintos tipos de razones, a partir de los 90, en Chile el mayor volumen de funcionarios públicos quedó en los empleos a contrata y honorario. Y entonces, porque prácticamente no se expandieron las plantas en nuestro país. Eso ha generado una especie de inversión. En Chile el 80% de los funcionarios públicos están en empleos a contrata y solo el 20% en planta aproximadamente, en el fondo. Esa distorsión, ¿por qué se produjo? Por varios motivos. La primera es porque la expansión del sector público se dio en empleos con inestabilidad. No querían darse esta idea tradicional de la permanencia permanente en una planta, o bien porque se laboralizó la función pública, es decir, muchos servicios públicos quedaron sometidos al contrato de trabajo. Entonces, durante los últimos años, los cambios de administración, no solo me estoy refiriendo al gobierno central, sino que también a nivel municipal, y con indiferencia si son de la misma coalición o no, esto tiene que ver fundamentalmente con los cambios de gobierno, se trabajaron en una tensión de personas que estaban en horario durante muchos años, no sé, 10 años, 15 años, y ese fue un asunto que empezaron a resolver los tribunales laborales, claro, ¿no? Diciendo, mira, aquí hay vínculo laboral, y se trabó una discusión incluso sobre los derechos previsionales. Eso que generó que el Congreso con los gobiernos tomara la decisión de ir trasladando a esas personas a honorarios a las contratas. Pero las contratas seguían sin resolver. Recuerda, las contratas duran 1 año y hay que renovarlas a final de año. Y hay gente que lleva 7 años. Y luego, y ahí, hay gente que lleva 20 años a contratar. Ya, peor todavía. Entonces, lo que empezó a suceder es que se empezó a generar una controversia litigiosa hasta que la Contraloría dijo, mire, si usted tiene 2 años de renovación, usted tiene la confianza legítima de que hacia el futuro se va a mantener, salvo que tenga una decisión motivada. Lo mismo comenzó a decir la Corte Suprema, y la Corte Suprema en un momento determinado pasó de 2 a 5 años. La Contraloría hace poco, la Contralora Dorothy Pérez tomó la decisión de decir, mire, este es un asunto de carácter litigioso, esencialmente porque el debate está en los tribunales. El plazo más o menos hoy día son 5 años. Pero ese debate está muy instalado en la jurisprudencia de la Corte y en la jurisprudencia de la Contraloría. Tengo la impresión de que lo que ha formado parte del acuerdo con el sector público es más bien expresar en ese acuerdo, para que se debata en la ley de reajuste, esos criterios que en el fondo no son amarre, ojo, porque los empleos a contrata no forman parte de ninguna planta, sino que esencialmente establecer un estándar de motivación para desvincular a un funcionario. Eso tiene una racionalidad también para el Estado, y es tratar de reducir los litigios en este tipo de ámbitos, ¿no? Porque lo que está pasando en el caso de los términos de los empleos a contrata es que terminan siendo objeto de litigio, sobre todo para las personas que llevan más de 5 años en empleos a contrata. O en la Corte, o lo que es peor, hemos terminado en tribunales laborales, y eso tiene otra serie de impactos porque empiezan a confundirse los estatutos públicos con el Código del Trabajo. Entonces, yo logro entender el debate político, pero detrás de ese acuerdo
técnicamente no hay ningún elemento que esté amarrando a los funcionarios, está reconociendo un estándar de motivación para la remoción, y también creo yo hay que mirarlo con esta perspectiva, buscar un mecanismo, un estándar que tienda a reducir la litigación judicial en este ámbito, porque es mucha, tanto desde el punto de vista de las Cortes como de los tribunales laborales. Lo que hay es que esto requiere de una cierta frialdad también para analizarlo, y yo logro entender la contingencia política, pero desde el punto de vista de la frialdad de la regla, uno debiera mirarlo en esta perspectiva de lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país con esos empleos. Ya, en definitiva, la autoridad nueva que llega no es que, en el fondo, desde el punto de vista político, le vaya a ser más difícil desvincular, sino que para desvincular va a tener ahora por ley que regirse y explicitar o justificar de cierta manera ese despido. Claro, yo lo voy a plantear del siguiente modo. Si no existiera esa regla, con los estándares judiciales que tenemos hoy día, tendría que cumplir el mismo estándar de motivación, especialmente para los funcionarios que llevan más de 5 años. Entonces, explicitar ese estándar de motivación probablemente debiera incentivar a reducir la litigación. Pero bueno, siempre esto también es un asunto de enfoque. Pero la cláusula como quedó en el acuerdo del sector público no es una cláusula de permanencia, es una cláusula de motivación para la remoción, que es distinto. Perfecto. Ministro, le quiero agradecer todo este tiempo que nos ha dado en distintos temas. En definitiva lo estrujé, pero se viene un fin de semana largo, un fin de semana, así que le agradecemos y le deseamos que tenga buen fin de semana de descanso, que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Gracias. Hacemos un alto, son las 6 de la tarde con 35 minutos, 25 grados es la temperatura. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que esta jornada la Contraloría tomó razón del acuerdo entre SQM y Codelco para extraer litio en el salar de Atacama, aunque estableció una serie de alcances e instrucciones de carácter obligatorio, y de los que nos va a contar a partir de ahora Natalia Muñoz, que está aquí conmigo en la mesa de trabajo de Hoy es Noticia. Muy buenas tardes, Nati. Buenas tardes, Mati. Ya bien tú lo comentabas y hay un dato muy interesante porque de forma inédita, por segunda vez que se hace esto por parte de Contraloría, es que se toma razón para este importante acuerdo para extraer el litio en el yacimiento más importante del mundo. Hablamos del salar de Atacama, pero esto lo hace con condiciones importantes. Estas condiciones tienen que ver con la fiscalización, limitaciones legales y control estatal que son parte de estas condiciones que viene a poner Contraloría, Mati, y son severas instrucciones y alcances con las que la entidad, como te comentaba, de forma inédita aprueba y valida formalmente el contrato. Ha sido un día con muchas noticias por parte de Contraloría con respecto a este acuerdo entre Codelco y SQM, porque durante la tarde, a eso de las 15 horas, se dio esta toma de razón por parte de Contraloría con estas condiciones, pero en la mañana habíamos conocido que Contraloría había dicho que, y de forma también inédita, porque esto no suele suceder, comenzaría una auditoría, pero con otra arista que tiene que ver con este caso y que es principalmente porque la comisión investigadora en el Congreso, recordemos de que había investigado todo este caso polémico, también el acuerdo que había sido entre Codelco y SQM, y fueron parte de estas indicaciones, esta investigación que hizo la comisión investigadora, que ahora Contraloría dijo que va a investigar y que también va a transparentar. Nos quedaba la duda ahí de qué iba a pasar justamente con este acuerdo, pero ya queda totalmente aprobado, y lo que vaya a pasar con esa auditoría, eso es una arista totalmente aparte que estaremos desglosando después. Pero Mati, escuchemos antes cuáles fueron las palabras al respecto del ministro de Hacienda Nicolás Grau y también de José Miguel Benaventes, vicepresidente ejecutivo de Corfo, con respecto a este acuerdo. En una muy buena noticia para el país y el futuro de su desarrollo productivo, hemos conocido que la Contraloría General de la República ha tomado razón con un conjunto de instrucciones de los contratos entre Corfo y Codelco, que a su vez habilitan el acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM, habilitan su materialización. Esto es muy importante, este es un acuerdo histórico que va a permitir desarrollar con más fuerza
la producción de litio en nuestro país. En conjunto con otro elemento, la Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir duplicar la producción del litio durante esta década. Nos va a permitir además hacerlo con un menor impacto en el medio ambiente, porque se van a desarrollar nuevas tecnologías que impliquen un menor impacto dada la misma o mayor extracción de litio. Y también nos va a permitir que Codelco sea uno de los líderes mundiales en la producción de litio. Ya no solo en el cobre, sino que en el litio Codelco va a tener un rol fundamental en todo el país. Acá va a salir la toma de razón de Contraloría de los contratos entre Corfo y SQM y Corfo y Tarar, la filial de Codelco. Hay algunos detalles para responder a algunos antecedentes que la Contraloría nos ha manifestado a través de su resolución, pero esto es una toma de razón y oficialmente entonces los contratos ya están vistos y aprobados por la institucionalidad y por lo tanto ahora en adelante es menester de las empresas privadas para que en función de los contratos se pongan a trabajar para el cumplimiento de los mismos. Estos contratos a los que se refiere José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, es muy importante porque había sido la misma entidad, Mati Corfo, quienes habían ingresado justamente a Contraloría y era el último trámite que faltaba para que ya este acuerdo pudiera comenzar a operar y cumpliera los plazos que tienen también durante la Estrategia Nacional del Litio para poder duplicar la extracción de este importante yacimiento, el Salar de Atacama, que como les comentaba es el más grande a nivel mundial, el que tiene la mayor cantidad de litio a nivel mundial. Si nos vamos ahora en desglose a estas condiciones que pone Contraloría, ojo que son condiciones que van a tener que cumplir antes del 31 de diciembre de este año, así que tienen muy pocos días también ahí para ponerse de acuerdo y redactar nuevamente estos contratos. Una de las cláusulas importantes que va a tener que cumplir Codelco es que está obligado a mantener una participación en la sociedad superior al 50%. Esto es muy importante porque estuvimos conversando con los gremios y nos comentaban de que pone en aprietos. ¿Por qué? Codelco, recordemos que hasta ahora solamente se dedica a la explotación de cobre y con este acuerdo entre SQM, la cuprífera estatal, va a ser parte de la explotación de litio. Un negocio donde Codelco no lo conoce, no está relacionado con esto, sino más bien son líderes en la explotación de cobre, pero no de litio. Y es por eso también de que en primera instancia se hace este acuerdo con SQM para que se pueda hacer de forma correcta y de forma también muy importante porque lo que se busca es duplicar también la extracción de litio de aquí hasta el 2060. Es por eso de que SQM es una compañía fundamental para esto porque ellos son los expertos en esta materia y tienen que hacer todo este traspaso de conocimientos a la cuprífera estatal. Codelco respondía a través de un comunicado. Ellos decían que valoraban justamente que allá se haya hecho esta toma de razón. ¿Y qué es específicamente lo que decían? Con esta toma de razón que incluye indicaciones que serán resueltas por Codelco en el plazo solicitado por la autoridad, el acuerdo cumplido todas las autorizaciones, revisiones y validaciones exigidas por las distintas autoridades competentes, tanto en Chile como en el extranjero, restando únicamente los pasos legales y administrativos finales para la materialización de la fusión de las filiales de Codelco y SQM. Ojo también que está diciendo Codelco de que van a cumplir este limitado plazo que les puso Contraloría, que es hasta el 31 de diciembre para que puedan ahí hacer nuevamente estos contratos bajo la filial de Tarar, que es donde va a operar esta nueva empresa justamente que se crea con este acuerdo entre SQM y Codelco. Como te comentaba, Mati, esto es una parte de este acuerdo que ahora ya toma razón, queda aprobado, va justamente, continúa su línea, pero está esta otra arista importante, que durante la mañana justamente Contraloría de forma inédita decía que va a auditar lo que fue esta presentación que hicieron los parlamentarios de la comisión investigadora, que estuvieron revisando y acusaban falta de transparencia en lo que se realizó exclusivamente por la consultora
Contralora Morgan Stanley, que recordemos que fueron quienes revisaron justamente estos contratos entre Codelco y SQM. ¿Qué es lo que decían los parlamentarios? Que falta transparencia porque Morgan Stanley entregó justamente un documento pero que tenía partes tachadas. Ahora nos confirmaban por parte de parlamentarios de la comisión investigadora que nos comentaban que se reunieron durante la jornada de ayer con la Contralora y decían de que lo que va a hacer Contraloría es que va a pedir este informe en su totalidad en español y que las partes tachadas no estén justamente tachadas, sino más bien estén para que se pueda ir revisando si es que se incumplió alguna parte de este contrato o no. Otro punto también, Mati, que ha sido muy polémico durante este acuerdo entre SQM y Codelco y que también fue criticado en su momento por parte de los candidatos presidenciales es por qué no se licitó este acuerdo. Había muchas voces, muchos candidatos que decían, dentro de ellos el presidente electo José Antonio Kast, que decía de que iba a revisar la legalidad de este acuerdo y criticaba de que no se haya realizado esta licitación. Escuchemos entonces parte de las reacciones que tenemos al respecto de los parlamentarios que fueron parte de esta comisión investigadora con respecto a esta otra arista de este acuerdo. Yo creo que esta auditoría obedece justamente a la anomalía, a la poca transparencia que ha encontrado este ente que para nosotros es muy importante en este proceso y que en definitiva esperemos que este contrato no se firme. Ahora, yo no entiendo el apuro que tiene Codelco, el apuro que tiene el gobierno en que este contrato se firme definitivamente antes del 11 de marzo. Tenemos tiempo y yo creo que debe dejar en el próximo gobierno de José Antonio Kast, en la próxima administración de Codelco y de Corfo, que este proceso se lleven de la mejor manera posible. Que una vez más se hace lo correcto. Necesitamos transparentar y tener toda la información respecto a cómo se llevó este acuerdo entre SQM y Codelco y por sobre todo saber por qué acá hubo un trato directo y por qué nunca fue viable para cualquier otra empresa realizar una inversión y tomar este desafío. Por eso, espero que podamos tener mayor información en este proceso y también darnos cuenta de lo importante que son las comisiones especiales investigadoras y nuestro rol fiscalizador. En base a aquello y nuestro informe que lo entregamos a la Contralora, es que también le hicimos llegar mucha información que tiene que ver tanto con el contrato, los tiempos, los plazos y las propuestas desde Corfo para poder levantar este próximo acuerdo por el litio durante 30 años más. Ojo, Mati, con las palabras de los parlamentarios oficialistas, porque fue la bancada de Independientes PPD quienes ingresaron justamente este requerimiento a la Contraloría y ahora en voz del diputado Cristian Tapia estaban diciendo de que no les importaba esperar. Porque muchos decían de que que estaban apurados, que el gobierno quería de que la Contraloría tomara razón antes del 11 de marzo y que comenzara el próximo gobierno, pero parlamentarios oficialistas estaban diciendo que lo que les importaba en este momento era la transparencia de estos contratos y la legalidad del acuerdo. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora, Mati? Ahora este acuerdo entre SQM y Codelco continúa, ya fue aprobado, va a continuar con todos los plazos. La otra arista es lo que puede pasar ahora. Nos comentaban que normalmente estas auditorías por parte de Contraloría se demoran bastante, puede ser entre 5 a 7 meses y si es que Contraloría llega a encontrar alguna irregularidad, ahí hay dos posibles alternativas. La primera nos contestaban, de hecho nos decían, estuvimos conversando con abogados y nos decían de que si se llega a encontrar una irregularidad puede ser la misma Contraloría o también algunos otros abogados penales que tengan alguna denuncia y en eso comienza una arista penal, o lo que puede ser clave va a ser la opinión del presidente electo José Antonio Kast si es que decide justamente ingresar un proyecto paralelo al Congreso para poder bajar este acuerdo, Mati. Bueno, hay que ver la decisión entonces de la Contraloría. No
resuelve tan tajantemente la situación. Muchísimas gracias, Natalia Muñoz, por esta información, y nosotros seguimos avanzando con otro tema del día. Les contamos que el Ministerio Público dio por cerrada la investigación en contra de la banda criminal conocida como Los Piratas, una célula del Tren de Aragua, conocida por su participación en la causa que tuvo relación al secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En concreto, y a casi 2 años de ocurrido el crimen, desde la Fiscalía informaron que la investigación culminó con 20 imputados formalizados, todos ellos en prisión preventiva. En cuanto a los demás sujetos involucrados, se mantienen órdenes de detención vigentes y procesos de extradición en curso, por lo que estas causas serán revisadas en una investigación aparte. Ahora comienza el plazo de 10 días para que la Fiscalía presente la acusación correspondiente por el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda. Se cierra investigación con respecto a 20 imputados que se encuentran formalizados actualmente y se encuentran en prisión preventiva. El resto de los imputados que se encuentran tanto con orden de detención pendiente o en proceso de extradición pendiente, en esta audiencia también se separó investigación y se genera un nuevo RUC, una nueva investigación para continuar con ellos una vez que sean habidos o una vez que sean extraditados. A contar del día de hoy tenemos un plazo de 10 días para presentar la acusación. Evidentemente esta se presentará dentro de este plazo y es con respecto a 20 personas que se encuentran formalizadas por distintos delitos, entre ellos secuestro con homicidio. Hay un doble secuestro con homicidio también, secuestros extorsivos, hay extorsiones. En esta investigación se agruparon aproximadamente 7 hechos que están relacionados directamente con la organización criminal Los Piratas. 6 de la tarde con 52 minutos, hacemos un alto con imágenes del Faro de La Serena, donde hasta ahora hay 18 grados de temperatura. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Nos despedimos, llegamos al final de Hoy es Noticia de esta semana prenavideña. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. Nos despedimos con esta imagen de la capital, a esta hora 23 grados y saben, bajan las temperaturas durante el fin de semana, vuelven a subir a partir del lunes.